Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos el estudio del libro de Romanos. Estamos avanzando y esta tarde noche vamos a estar hablando, estudiando también Romanos 6, capítulo 6, desde el versículo 15 al 23. Avanzando lo que es el estudio de Romanos, que es un libro realmente bastante profundo, que habla mucho acerca de la pecaminosidad del hombre y la justicia de Dios. Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 al 23. El contexto dice, siervos de la justicia. Habla una vez más lo que es la justicia bíblica, ¿verdad? La justicia de Dios. Y empieza una pregunta interesante, ¿verdad? El 6:15, el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El apóstol Pablo acá se adelanta en algo que muchos quizás piensan. Cuando somos llamados por Dios, cuando Dios nos quebrantó un día y nos dimos cuenta que éramos pecadores y somos sus hijos, uno pensaría, ¿verdad? Y dice, Dios es justo, es amor, me llamó un día, me perdonó. Entonces, ¿puedo seguir pecando? ¿Puedo pecar a propósito? Si de todas formas Dios me ama, me va a perdonar. Acá está diciendo justamente esa pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice. Ciertamente nosotros estamos bajo la gracia, como dice la palabra. ¿En qué sentido? ¿Qué significa bajo la ley? Sabemos que la ley está por algo, ¿verdad? Dios puso la ley en el Antiguo Testamento para que el ser humano se dé cuenta de lo que es el pecado. Ahí dice, no matarás, no robarás. Uno se da cuenta qué es el pecado, qué es lo que no agrada a Dios. Para eso está la ley. Una serie de leyes, que son muchísimos. Nosotros desde niños conocemos en la catequesis los 10 mandamientos, todo eso, ¿verdad? Pero hay muchísimos ahí. Hay como 600 leyes. Ley mosaica también se le llama. Y nosotros como seres humanos somos incapaces de cumplir eso. No somos perfectos. Sí o sí vamos a errar uno o dos erramos. Sí o sí vamos a errar. Somos incapaces de cumplir esa ley. Entonces, eso no es la condición de agradarle a Dios, no es la ley. Porque si vamos yendo por eso, nadie le va a agradar a Dios. Pecamos. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Que nosotros por el simple hecho de creer en Jesucristo, en su obra en la cruz, creemos en Jesús, en la obra en la cruz, Dios nos perdona y nos acepta como hijos suyos, sin merecerlo, por creer en Jesucristo. ¿Qué significa ese creer? Estamos hablando de la fe salvadora, una fe verdadera. Creemos eso en la obra, nos arrepentimos genuinamente, pedimos perdón y empezamos a vivir una vida que le agrada a Dios, en santidad, ya no en temor, porque la ley también lo que trae muchas veces es temor. ¿En qué sentido, verdad? De repente uno piensa, estamos el día a día, ¿verdad? Y piensa, yo pensé mal de repente, o hice mal esto, y uno tiene miedo ya. ¿Será que Dios me va a castigar? No podemos vivir así, en temor. Tampoco estamos diciendo, ¿verdad?, que uno va a hacer lo que quiera. Al contrario, cuando entiende que vive bajo la gracia, se da cuenta que Jesús pagó un precio muy alto y valora eso. Valora y acepta eso. Y cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos quebranta para arrepentirnos, para pedir perdón. Nos sentimos incómodos. Por esa razón, enseguida responde el apóstol Pablo diciendo, en ninguna manera. De ninguna manera. Es un no categórico en el griego. Parece ese que estudiamos una vez con hermano Víctor, ¿verdad? Que decía, hablaba de el versículo, capítulo 6, 1, 6, 1. Decía, muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Misma cosa responde ahí con esa pregunta, ¿verdad? Acá decía, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir pecando a propósito para que Dios nos perdone? En ninguna manera es. Una persona que piensa así y que vive de esa manera, significa que nunca fue salvo, nunca valoró lo que Jesús hizo en la cruz. Lo toma como un juego, como una joda, y sigue pecando. Sigue viviendo su antigua vida, pensando de que está en el favor de Dios. Por esa razón dice, en ninguna manera. Un verdadero hijo de Dios, ciertamente no somos perfectos, pero valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Y no lo hacemos a propósito. Podemos caer de repente, pero tenemos que levantarnos, nos levantamos enseguida, nos duele eso. Por esa razón acá también, refiriéndose a la justicia, a la ley, pecaremos, radice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. También la ley está ahí para demostrarnos cuán indefensos estamos. No somos débiles humanamente, no podemos cumplir esa ley que Dios mismo puso.
Somos indefensos ante eso. Y nos muestra nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad. De cuán pecaminosos somos sin Cristo. Y nos muestra ahí la otra opción que es Jesucristo, la gracia. Que sí en Cristo podemos. Que sí, porque Él nos ayuda. Estamos bajo la gracia, nos perdona. Y nos damos cuenta, cuando pecamos, gracias al Espíritu Santo, nos damos cuenta que estamos pecando. Y nos arrepentimos y lo hacemos de corazón. Entonces, por esa razón responde enseguida diciendo en ninguna manera. Que no lo hacemos a propósito, ¿verdad? Versículo 16, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No hay acá un punto medio. O somos, dice, esclavos del pecado o esclavos de la justicia, dice. Un ser humano que dice, yo no creo en nada, para mí no existe Dios ni el infierno, de alguna manera es esclavo de algo, de su deseo, de su carne, de su pecado. No es totalmente libre. Por esa razón dice, acá habla también de someternos. De someternos, ¿qué significa? Aceptar la autoridad de Dios, su soberanía. ¿Qué decía Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice. Someternos a Dios, obedecerle. Ser sumiso a lo que Dios nos dice. Por eso dice, cuando uno se somete a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Antiguamente el esclavo no tenía derecho. Tenía que obedecer a su amo. Tenía que obedecer sus reglas. Vivía en su casa. Tenía todo el esclavo. Había esclavos también que vivían muy bien. No todos los esclavos vivían muy mal. Había esclavos que vivían muy bien. Que sus amos eran amos justos. Y le trataban bien. Y nosotros nos compara con ese esclavo que tenemos un amo muy justo, que es Dios mismo. Somos, por eso dice el contexto, siervos de la justicia. Dice. Servimos a un Dios de justicia, a un Dios de amor. Que ciertamente tiene sus reglas, sus mandamientos, pero para bien. Por eso decía, una parte decía, o sea, de la obediencia para justicia. Dice. Porque por el contrario, si nos empeñamos en el pecado, dice, esa obediencia se convierte en un, sea del pecado para muerte. Dice. Bien claro. Hay consecuencias cuando uno decide apartarse de Dios. Hay consecuencias cuando no quiere obedecerle a Dios. Por esa razón el Señor siempre en su palabra habla de obediencia. ¿Qué decía al pueblo de Israel Dios? Que le obedezcan, que no se aparten en pos de otros dioses, le decía a su pueblo. ¿Y qué pasaba cuando ellos se apartaban el pueblo de Israel? Perdían batallas, había ahí mucha destrucción, mucho dolor, porque se apartaban de Dios, no lo obedecían. Cuando se volvían a Dios, empezaban a ganar batallas, había restauración. Dios cumplía con ellos. El pueblo de Israel era muy cara dura, no se quería someter a Dios. Y misma cosa hoy día. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos y no quieren obedecer a Dios. No quieren congregarse, no quieren leer la palabra, no quieren pedir perdón. Y hay consecuencias. Cuando uno no quiere obedecer a Dios, siempre hay consecuencias. Uno no va a salir con la suya siempre. Lo que está en la palabra se va a cumplir. Por eso razón está diciendo que esta obediencia es para justicia. Versículo 16. Y el versículo 17, siguiendo, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Que en otro tiempo, ¿cómo éramos nosotros? Dice la palabra, esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Como yo siempre pongo la comparación, una persona que no tiene a Cristo, uno va a hablar con esa persona y te va a decir, yo creo en Dios, yo creo, quiero mejorar mi calidad de vida, todo esto. Humanamente no lo puede hacer, no lo va a poder hacer, por más buena intención que tenga. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Como decía, por ejemplo, una persona que ya es adicto al alcohol, toda su vida tomó alcohol, no puede vivir sin alcohol, y por pura fuerza de voluntad no va a dejar el alcohol. Por más que 1 o 2 días no tome, va a tomar otra vez. Porque es esclavo de eso, es como títere, esclavo de eso. Se le va a poner en una mesa agua mineral y otro lado cerveza o alcohol. Esa persona que es alcohólico va a optar por la cerveza otra vez. Igual, porque es esclavo de eso, no es libre. Por eso dice, éramos esclavos del pecado. Nos tenía como títeres. Por esa razón mucha gente quiere mejorar su vida, quiere que le salga todo bien, que el día de mañana pueda tener salud, paz. Todos buscan eso, pero a su manera. Humanamente no vamos a lograr eso, humanamente. Necesitamos de Cristo, necesitamos ser libres del pecado. Necesitamos ser libres para obedecer, para poder avanzar.
¿Qué decía Jesús en San Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera para que el ser humano tenga esa libertad de obedecer tan solamente a Dios y su voluntad es siendo libre en Cristo. Esa verdadera libertad que Cristo trae. Libertad del pecado, del temor, de la condenación. De eso nos trae libertad. Por eso dice acá, decía que aunque erais, dice, habla en tiempo pasado, aunque erais esclavos del pecado, éramos nosotros, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Obedecer de corazón, ¿qué significa? Que no es una carga, lo hacemos con gusto, de corazón, porque entendemos que es lo que Dios quiere. Dice aquella forma de doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina, la enseñanza del Evangelio. Alguien nos predicó, escuchamos en la radio, en la tele y nos dimos cuenta que era cierto. El Espíritu Santo nos quebrantó ahí. Nos dimos cuenta que hasta ese momento nuestro estilo de vida no era lo que a Dios le agrada. Hasta ese momento. Y nos dimos cuenta que necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio espiritual, en todos los sentidos. Por eso dice aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Todos nosotros en algún momento entendimos eso, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entendimos, por eso estamos en su casa hoy día, por eso queremos leer la palabra, queremos estudiar la palabra para poder también hablarle a otros acerca de esto. Lo que Jesús mismo nos pide es, Jesús que dijo antes de ascender a los cielos, a los discípulos le dejó la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, hacer, bautizar, enseñarles. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Les mandó una gran comisión. Por eso dice aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De ser esclavo del pecado pasamos a ser entonces siervo de Dios. Es como un esclavo también, pero de un amo más justo, de Dios mismo, de su justicia. Versículo 18, Romanos 6:18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Automáticamente al ser libre del pecado, por la gracia de Dios, por Jesucristo, viniste a ser siervos de la justicia. Pasamos a servirle a Dios. Entonces, como una vez también dije, si uno quiere servirle a Dios, tiene que también servir a los demás. Servir a su prójimo, a la iglesia. Servir. Jesús mismo dijo eso. Yo vine para servir, no para ser servido. Jesús entendió eso. Él siendo Dios mismo, el Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Él qué hizo? Lavó a sus discípulos sus pies. Lavó los pies a sus discípulos. Se humilló. Él sirvió. Jesús mismo. Por eso dice acá, viniste a ser siervo de la justicia. Siervo de Cristo, de Dios. Empezamos a servirle. También, ¿a qué se refiere esto? A las buenas obras, que una vez también hablamos en Efesios. Que por gracia somos salvos, ciertamente somos salvos por gracia, sin ninguna obra, pero por la obra de Cristo, ¿verdad? Pero la evidencia es que si uno es salvo, la evidencia es las buenas obras. Tiene que hacer buenas obras. Con el corazón. Por eso dice siervo de la justicia. Hace buenas obras. Que a Dios le agrada eso. Leer la palabra, orar, animarle a su hermano, congregarse, llevar una vida, un buen testimonio, todo es buenas obras. Viniste a ser siervo de la justicia. Versículo 19, Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Como humano dice. El apóstol Pablo también dice que era humano. También era débil, muchas veces era ser humano. No era un superhombre él. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Obedecía a Dios, amaba a Dios. Y su historia realmente es maravillosa porque él, en Hechos, vemos que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Respiraba odio, dice, contra los seguidores de Cristo. Después, camino a Damasco, tuvo su encuentro con Jesús. Se dio cuenta que era Jesús porque le llamó por su nombre. Dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice. Se convirtió realmente y pasó a ser siervo de justicia. Pasó a ser predicador, a ser apóstol, siervo de Cristo. Por ese encuentro que tuvo. Por eso él está diciendo que también es débil. Y él también, como nosotros, en otro tiempo, dice, pecábamos sin piedad, sin dolor. Hacíamos las cosas por hacer. Nos deleitamos en el pecado. Dice. Pero ahora, dice, así ahora para santificación.
presentad, dice, una orden. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. Un tema también central en la doctrina cristiana es la santificación, que es el proceso por el cual Dios nos hace más santos. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace apartar del pecado. Nos hace, como dice acá, aborrecer el pecado. Así como Dios aborrece el pecado. Esa es la santificación. Es un proceso largo que dura toda la vida. Es un proceso también que viene después de la salvación, la regeneración, viene la santificación, ¿verdad? Por eso dice acá, para santificación. Una vida santa, que a Dios le agrada. Por esa razón nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio también afuera. No podemos pretender a venir a la iglesia, todo bien, pero después de repente alguien nos ve en la fiesta o tomando, queda mal eso. Es de muy mal testimonio eso. No es porque uno sea radical o muy... no, hay que cuidar eso. Y como yo siempre digo a los hermanos, inclusive hay iglesias que son más liberales, que permiten tomar alcohol, cerveza, vino, sidra, todo lo que uno quiera. Pero como siempre digo a los hermanos, si uno es inteligente, ¿para qué se tropiezo a otra persona? ¿Verdad? ¿Para qué poner piedra de tropiezo? Uno que está empezando recién en la obra. ¿Por qué no optar por jugo, no sé, gaseosa, jugo, es más nutritivo, ¿verdad? Algo diferente. Y no se de tropiezo, ¿verdad? A muchos no les gusta eso y otros sí están de acuerdo. Nosotros no estamos para agradarle a todo el mundo, ¿verdad? Sino que para predicar la verdad del Evangelio. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo acá, él también era humano, era débil. Pero se dio cuenta, era que servía a un Dios de justicia, a un Dios de amor. Por esa razón, él mismo fue de buen testimonio para los demás. En ese sentido, ¿verdad? Versículo 20, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos títeres del pecado, éramos títeres del enemigo. Erais libres acerca de la justicia. O sea que no entendíamos lo que es justicia nosotros en ese momento. La justicia de Dios. Para nosotros todo era malo, todo es lo mismo. O las cosas buenas nos parece normal, para lo que no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero cuando uno pasó a entender eso, se dio cuenta de que sí, ¿verdad? De que hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Lo que antes hacíamos, no era la forma. Tal vez hoy muchos lo hacen por ignorancia, dice la palabra, y otros a propósito, conscientemente. Pero el punto es que cuando uno pasa a ser siervo de Dios, tiene que demostrar algo diferente, tiene que dar evidencia de que tiene una nueva vida en Cristo, una nueva forma de vivir. Versículo 21, 6:21. Otra pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, todo lo que en el mundo uno practicó sin Cristo, no tiene frutos. Si tiene frutos es para muertes, no es algo que va a trascender. Por eso yo siempre digo, ahora en el mundo vemos mucho talento, está muy bien eso. Hay gente que sabe cantar mucho, como dice algunos, canta como los ángeles. Pero si no le canta a Cristo, a Dios, de nada le va a servir eso. Acá en la tierra nomás, no lo va a llevar eso en el cielo, no le va a servir eso. Es algo inútil, como dice acá, es para muerte. Gente talentosa que sabe, no sé, bailar, sabe cantar, pero no lo hace para Dios, no lo hace para Dios eso. El día de mañana se le va a pedir cuenta y va a ser algo sin fruto, inútil, para muerte. Dios. Pero si esta persona se arrepiente, se convierte a Cristo, obviamente tiene que cantar para Dios ya. Una música ya, algo que hable de la palabra para Dios, usar su talento para Dios, ahí sí, tiene que dar evidencia de eso. Por eso dice lo que hacíamos antes, en el mundo no tiene fruto eso. No tiene algo beneficio para que trasciende, es para muerte. O lo que siempre hablamos con los hermanos, la gente que son aparentemente moralmente correctos, está muy bien ser respetuoso, amable, excelente eso. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, de nada le sirve eso. Si no es una persona que realmente ama a Dios, ama a la iglesia, que conoce a Cristo, todo eso tampoco le va a servir. Acá en la tierra nomás, con los seres humanos. Hasta ahí. Pero no le va a servir para más eso. Necesita, ¿qué Jesús decía a Nicodemo en San Juan 3? Nicodemo era, dice, el principal entre los judíos. Un hombre que tenía plata, buena posición, buena educación. Se acercó a Jesús de noche, dice Nicodemo. ¿Y qué Jesús le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Eso nomás le dijo, 3 veces le dijo eso. Y Nicodemo, medio que era orgulloso, no quería reconocer. Pero después se dio cuenta que tenía que cambiar realmente, nacer de nuevo, pedir perdón, empezar de cero. ¿Y qué implicaba eso para él? Dejar todo lo que tenía hasta ese momento, su posición, dejar todo su dinero, su pertenencia, todo, y empezar de cero.
la Biblia ya no lo registra, pero dice que Nicodemo dejó todo. Se quedó prácticamente como un hombre normal, pero feliz, con el gozo de Cristo. Tuvo un encuentro con Jesús, nació de nuevo realmente y empezó de cero, pero empezó. Y tuvo algo que nunca va a poder comprar con el dinero, la salvación, a Cristo en su corazón. Por eso mucha gente no quiere reconocer porque no, es orgulloso, no se quiere humillar, no quiere empezar de cero. Y muchas veces Dios nos pide dejar todo. Como Zaqueo, era cuando Jesús vino en su pueblo. Zaqueo era bajito, subió al árbol para verle a Jesús, le invitó en su casa. Y tuvo un encuentro con Jesús ahí. ¿Y qué dijo Zaqueo? Si he robado a mi prójimo, le voy a devolver 3 veces más. Le devolvió todito. Él era recaudador de impuestos, robaba a la gente, robaba impuestos. ¿Y qué pasó? Dio todito. 3 veces más dio. Porque tuvo un encuentro genuino con Jesús. Y se dio cuenta que nada de esas cosas le va a satisfacer. Cosas materiales. Por esa razón está diciendo acá, porque el fin de ella es muerte, dice. Esos frutos que uno practicaba antes de conocer a Cristo. Versículo 22. Esta es la esperanza para nosotros también, dice. Versículo 22. Romanos 6, 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Algo mucho mejor. Al ser libertados por Cristo, Él nos dio esa libertad para tener este fruto tan importante, la santificación, que muchos hoy día están dejando de lado en las iglesias. Santificación no significa que las mujeres, no sé, se tapen todo así lo que se vistan, ¿verdad? No, de corazón significa, algo que viene del corazón. Como que nosotros los hombres sí o sí usamos pantalón de vestir, camisa, eso no es santificación. El corazón, está hablando del corazón, algo espiritual, del corazón, la santificación. Entender que hay un Dios que todo lo ve, que está en todo lugar, estando solo, estando con mucha gente, uno se cuida, uno cuida su pensamiento, ora a Dios, se mantiene puro, esa es la santificación. Y como fin la vida eterna. ¿Qué decía Proverbios? Una parte. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, dice. El ser humano, como yo decía, muchos dicen, opinan, ¿verdad? Y hablan de que yo tengo la razón, yo sé todo luego. Para mí lo que estoy haciendo está bien, a su manera. Pero cuando se le confronta con la palabra de Dios, no quiere aceptarlo. Y piensa que su camino es recto, está bien. Pero ¿qué le espera? Dice la palabra de Dios, muerte. Más su fin es muerte. Dice. Muchos piensan así. Por esa razón acá dice, y como fin la vida eterna. El camino que Dios nos trazó es un camino estrecho, un camino angosto, un camino poí. No es fácil realmente, pero tiene como fin la vida eterna. Hay frutos. Es mucho mejor ese camino, que muy pocos transitan por ahí. La mayoría se van por el camino amplio, camino fácil, que todo es fácil, no hay reglas, cada uno pone sus reglas, sus verdades. Por el camino que Dios nos da acá es un camino diferente, que Él ya trazó ese camino, que lleva a la vida eterna, a su presencia. Con muchas pruebas ese camino, dificultades, pero todo es necesario para crecer en la fe, para conocerle más a Cristo. Todo ese esfuerzo valdrá la pena. Porque ese fin dice la vida eterna. Y último versículo, Romanos 6:23. Conocemos este versículo de memoria inclusive. Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, como en muchos pasajes romanos habla mucho acerca del pecado, de la ley, de la justicia de Dios, habla de eso. Está siendo bien claro, categórico en este versículo al afirmar que la paga del pecado es muerte, dice. No hay otro. El que se empeña en su pecado, el día de mañana va a tener que pagar por ese pecado. ¿Y cómo paga? Con la muerte física y espiritual. Primeramente con la muerte física al partir de esta tierra y al ser juzgado por Dios, la muerte espiritual, al ser apartado de Él. Por eso dice que hay una paga. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, sea bueno o malo. En este caso, el pecado es algo malo, ¿verdad? Tiene consecuencias malas también. La muerte física y espiritual.
Porque nadie, como dice una frase, era, nadie va a salir de esta vida con vida, dice. Nadie se sale con la suya en esta vida, ¿verdad? Todos pagan acá. Inclusive acá mío ya pagan algunos. Y otros cuando estén delante de Dios. Hay consecuencias cuando uno se arrepiente de ese pecado. Por esa razón, cuando hablamos con Dios, tenemos que ser sinceros con Él, confesarle. Yo pequé, yo hice esto, a sincerarnos. No ocultarle nada. Una parte lo decía en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquella persona que encubre su pecado, que trata de justificar su pecado, no prosperará, dice espiritualmente. No va a avanzar, se va a estancar siempre. Tampoco va a encontrar la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Por esa razón está diciendo acá, la paga del pecado es muerte. Coma, es una coma. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una esperanza otra vez para nosotros. No termina ahí. ¿Qué significa dádiva de Dios? Regalo de Dios, don de Dios. ¿Sabían ustedes que la palabra don también es un regalo? Significa regalo ese don. El don que tenemos, talentos y dones. Don es un regalo. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida, ¿dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Ese es un regalo. No lo podemos ganar eso. Nadie puede ganar eso. Por ser más bueno, por hacer esto o aquello. Nadie lo gana. Es un regalo de Dios que Él nos da, nos ofrece gratuitamente cuando uno cree en Jesucristo de corazón. Hay una solución que Dios provee en esta última parte que estamos estudiando ahora. Al entender que somos siervos de justicia y que debemos apartarnos de todo pecado, de corazón creerle a Dios, servirle, entonces entendemos que hay un regalo de Dios, una dádiva, que es vida eterna. No es cualquier vida, es una vida que nunca más va a terminar. La vida que tenemos en la tierra es una vida temporal. Tal vez vivamos 80 años, 90, 100 años. Tal vez, no sabemos más. En esta época ya se acorta más inclusive la vida, ¿verdad? 60, 70, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Una vida temporal. Pero acá en la tierra tomamos la decisión de creerle a Cristo o no. ¿Y de quién depende otra vez eso? Uno diría de uno mismo, ¿verdad? Depende otra vez inclusive de Dios mismo. Dios es el que quebranta, cuando leemos su palabra. El que envía su Espíritu Santo y nos quebranta. Humanamente tampoco nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. ¿Y qué nosotros hacemos? Creemos en esa palabra. Escuchamos y creemos, de corazón. Y ahí obtenemos esa vida eterna. El versículo tan conocido, ¿verdad? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Más tenga vida eterna. Entonces, esa vida eterna es uno automático recibe cuando cree en Cristo. No es que dice va a tener, sino para que tenga. Habla en presente. No dice tampoco que tendrá vida eterna, dice que tenga. Habla en presente. Cuando uno cree a Cristo de corazón, se arrepiente de sus pecados, tiene ya vida eterna en ese momento. Ya tiene eso asegurado. Al pasar a ser hijo de Dios. Y entonces tenemos esa esperanza de que ya no vivimos más en temor. De que Dios nos llamó un día. Jesucristo pagó lo que nosotros necesitábamos pagar en la cruz del Calvario. Canceló esa deuda y estamos libres. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue consumado es. ¿Qué significa eso? Está todo pagado, está cancelado, está pagado. Y acá que decía nuestro versículo, la paga del pecado es muerte, dice. Por esa razón Jesucristo tuvo que morir. Murió físicamente Él. Porque ese pecado tenía que pagarse. De alguna manera. Y Jesucristo dice que voluntariamente tomó otro lugar. Él le entregó su vida. Dios le envió ciertamente a su papá, su padre. Pero para Jesús no fue una carga eso. Él lo hizo por amor, voluntariamente. Él le entregó su vida. Él tuvo que morir para pagar esto. La paga del pecado muerte, dice. Con su muerte física. Pero al tercer día resucitó Él. Venció esta muerte con su vida. Lo más difícil ya hizo por nosotros. De pagar ese pecado. Ahí satisfizo la justicia de Dios. Lo que dice acá, la paga del pecado de muerte. Él murió por nosotros. Ahí satisfizo la justicia de Dios. Por esa razón, Dios nos perdona en Cristo Jesús. Y nos da esta vida, como dice acá, esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios, es vida eterna, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice. Esa vida está en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Si uno se empeña en creerle a Dios sin Cristo, no tiene vida. La puerta de entrada es Jesucristo. El camino es Jesús. La vida de Él es Jesucristo. No podemos llegar al Padre sin Cristo. Sí o sí, a través de Cristo Jesús. Ahí tenemos justificación, tenemos perdón, tenemos, como dice acá, vida eterna, solamente en Cristo, a través de Él. Ahí Dios nos perdona y está satisfecho
con la obra de Cristo en la cruz. Él ya pagó todo, siendo inocente. Él entregó su vida sin pecado, llevó el pecado de aquellos que van a creer en Él, de sus hijos, de aquellos que un día le van a aceptar, que van a creer a Cristo, a Dios, a través de la obra que Él hizo en la cruz. Por esa razón dice que esa obra fue única, perfecta, suficiente. No se le puede agregar más a la obra de Cristo. Él ya hizo todo. Lo más difícil es pagar ese pecado. Ya está pagado eso. Por eso, cuando leemos esto y entendemos, nos damos cuenta de que cuán grande es Dios, su amor, su misericordia, su justicia se hizo ahí. Y valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Y no pecamos a propósito, como dice acá. No lo hacemos a propósito. Diciendo de que yo voy a vivir como quiera, si total Dios ya me perdonó, ya soy siervo de Dios. No debemos pensar así, sino pensar como dice acá. Valorar eso, agradecerle a Dios por su obra maravillosa en la cruz. Él ya hizo todo. Entonces, como reflexión, un último, nos quedamos con este versículo. Este último versículo de Romanos 6:23. Nos quedamos pensando en esto para valorar eso. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pensemos en esto, en este último versículo. De que había consecuencias, pero Dios de manera admirable solucionó eso. En Cristo Jesús. Solucionó ese problema del pecado, de la paga del pecado. Está solucionado eso. Ya está solucionado. Él dio la solución, dio la salida, nos dio la salida hasta hoy día. Podemos estar seguros en Él. De que Jesucristo hizo todo por nosotros. ¿Qué nosotros estamos haciendo por Él hoy día, verdad? Como dice acá, debemos servirle con amor. Amén. Entonces, hermanos, hasta ahí nuestro estudio de esta noche. Hasta el versículo 23 y próximo miércoles continuamos con otro estudio, ¿verdad? De Romanos. Amén. Saludos, hermanos, y que Dios los bendiga.